Estamos de regreso, ya estaba anunciado, seguimos abordando la actualidad y uno de los temas más importantes de las últimas horas, preocupación ciudadana número 1, al margen de la tragedia que se está viviendo en estos días, obviamente, en la región de Valparaíso. Estamos hablando de los temas de seguridad, tira y afloja por mucho tiempo de si se reunía o no, se convocaba o no el Consejo de Seguridad Nacional. Al final, este es convocado por el presidente de la República, la reunión se efectúa ayer a las 11 de la mañana y uno de los convocados, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, con quien conversamos a partir de este minuto. Senador, buenos días. Muy buenos días, Ramón, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿qué sabor de boca, como una línea general, primero para comenzar esta conversación, le queda después del encuentro? A ver, primero yo creo que es importante que el presidente haya convocado al COSENA y básicamente en función de un tema como es la seguridad, que hasta ahora había sido ajena a la preocupación del COSENA. Voy a hacer una pequeña historia, Ramón, de 40 segundos. Hace 4 años atrás, cuando a propósito del estallido social y de violencia, el presidente Piñera citó a su vez al COSENA, que ha sido citado muy pocas veces desde que existe, a propósito de las grave situación de orden público. Y en esa instancia una tremenda discusión, incluso el Contralor de la época dijo que estaba mal convocado, varios de la oposición señalaron que no se podía convocar al COSENA en función de este tipo de temas. Creo que ahora, en cambio, sí me pareció clave que hubiera además un acuerdo relevante de que cuando hay, hoy día lo que estamos viviendo en materia de inseguridad, por el narcotráfico, por el crimen organizado, por la delincuencia, era un problema de seguridad nacional. Yo creo que ese primer paso es muy relevante, porque hay muchas cosas que se pueden hacer en la lógica de seguridad nacional y que le dan el contexto adecuado al drama que estamos viviendo el país, que a mí me parece a la línea adecuada. O sea, lo primero es lo primero, o sea, es bien que haya una conciencia transversal de que esto nos da para más, voy a decirlo de esa manera, o sea que la situación de inseguridad necesita un esfuerzo máximo por parte de todas las autoridades para no hacer más de lo mismo, sino que innovar en fórmulas distintas para poder enfrentar este drama que significa lo que está sucediendo en todas partes de Chile. Dicho eso, me parece también relevante que una de las conclusiones, bueno, va a haber un acta respecto de eso, pero es básicamente la necesidad de entender que necesitamos una estrategia nacional de seguridad, en donde no solamente contemple leyes distintas, en eso el Congreso ha sido, creo, un aporte importante. Yo sé que las leyes no cambian de la noche a la mañana las situaciones, pero de las 31 proyectos, la agenda de seguridad, el fast track que planteamos, donde ya está funcionando hace muy poco la ley de usurpación, la Fiscalía Supraterritorial, un poquito antes la ley Naim Retamal, obviamente ayuda a que las policías puedan desarrollar una mejor labor. Pero claramente la conclusión es que eso no es lo único, que esto hay que vincular las leyes con la gestión y con las otras instituciones, y temas como el control migratorio, el control de las cárceles, que es lo que está pasando con los cárteles que hoy día están apresados, que vienen de distintos lugares, pero que están todos no segregados, sino que funcionan en el mismo lugar. El cuidado de la frontera marítima, que es un tema tremendo que hay que abordar conceptualmente, mejorar las capacidades tecnológicas para enfrentar no delincuentes como monreros o como lanzas que uno pudo haber enfrentado en otros momentos, sino que enfrenta organizaciones que tienen todo tipo de profesionales de alto nivel destinados a delinquir, cómo mejorar las investigaciones policiales. O sea, yo creo que si somos esto hay que evaluarlo con perspectiva del tiempo y probablemente en un tiempo más podemos discutirlo. Si esta reunión de COSENA lanza una estrategia nacional integral de seguridad en donde podamos colocar como gran eje articulador dentro de todas las organizaciones de Chile enfrentar este tema, va a ser positivo. Si eso no ocurre, claro, sería un sabor de boca distinto. Yo creo que por lo menos fue un paso importante, no el último, o sea, no es el último paso, pero sí un paso que si se implementa, y el presidente tendrá que ir avanzando porque es un rol del Ejecutivo bien grande de transformar la estrategia de seguridad, no una estrategia de gobierno, sino que una estrategia de país y nacional, abordando todos estos temas que hoy día nos están afectando muy severamente nuestra convivencia. Ahora, senador Coloma, yendo a cuestiones mucho más específicas respecto de la discusión pública que hay, que está en el seno de la conversación y la tramitación legal respecto de la infraestructura crítica y el rol que puedan ejercer las Fuerzas Armadas en ese sentido. Los militares en la reunión
¿Pidieron claridad respecto de su rol en ese marco? A ver, yo no puedo. Hay un acta que va a salir los próximos días que va a poder dar cuenta de lo que se conversó. Y mientras ello no ocurra, digamos, no puedo yo explicar eso. Pero sí lo voy a plantear algo que yo creo que coincidimos mucho, y yo creo que lo mismo también coincide la Fuerza Armada. O sea, yo creo que hoy día, dado el estado de inseguridad que se vive, creo que es muy importante contar con una en forma mucho más activa de la Fuerza Armada, quizás sacando de un rol tradicional, pero es tal la necesidad y la garantía que ellos dan en materia de cuidado, de protección, de inhibición de actos, que es indispensable incorporarlo a esta lucha común. Ahora, eso es una lucha que tiene que darse también, o esa mayor participación en aquello que sí resulta razonable. O sea, las Fuerzas Armadas no están preparadas para actuar en vez o en lugar o de carabineros, por ejemplo, que son funciones distintas, pero sí pueden, por ejemplo, cuidar perímetros o hacerse cargo de, no sé, estaciones del metro, momentos difíciles, o estaciones de servicios públicos relevantes, o colaborar en acciones que pueda hacer la policía, pero no como policía, sino que como resguardadores de perímetro, que puede ser un rol completamente distinto, en la medida también que tenga reglas de uso de la fuerza diferentes. Y eso es parte de la discusión que hemos planteado hace mucho rato. O sea, uno sí puede generar una nueva ley de infraestructura crítica incorporando el rol de la Fuerza Armada, pero también tiene que regular de igual manera el uso de la fuerza en forma distinta de ahora, porque obviamente a la exposición a que se prestan también requiere forma de poder garantizar a partir de presunciones o el buen uso de la fuerza, que de otra manera sería imposible poder garantizarlo. O sea, creo que eso va a ser un avance bien importante. Yo creo que sí es muy relevante si vamos a dar una batalla contra el crimen organizado, contra la delincuencia, contra el narcotráfico, y que pasan a ser ahora parte clave de la estrategia nacional. Bueno, creo que es muy importante poder hacerlo de esa manera. ¿Hay concordancia al interior de las opiniones vertidas allí en el seno de esta reunión de que, siguiendo esa línea argumentativa que usted señala, senador, las Fuerzas Armadas no tienen que operar al interior de los barrios? No, es que, la palabra barrio mismo, digamos, que no es que se haya discutido en esos términos, pero obviamente el rol que pueden tener las Fuerzas Armadas, que yo creo que es muy importante. O sea, te lo digo de otra manera. Creo que para tener éxito en combatir la inseguridad nacional que hoy día se vive y que amenaza seriamente al país, y como nunca antes lo había hecho, y a mí me parece bien que eso hoy día se considere y se ponga arriba de la mesa. Para tener éxito es fundamental incorporar a todos los elementos en esta ecuación, y las Fuerzas Armadas tienen un rol clave, pero en un rol para los cuales ellos puedan desarrollar sus capacidades, que probablemente no es el cuidado de barrios, entre comillas, pero sí el cuidado de infraestructura que puede estar en determinados barrios, o que pueden colaborar para que la policía haga la labor que le es propia. De repente hacerse cargo, si se va a hacer, voy a poner un ejemplo mío, no incluyo a nadie, esto es mío, no es que se haya hablado eso. Si usted va a hacer una redada en un lugar determinado, necesita tener el perímetro asegurado, obviamente desde mi perspectiva eso podría ser un buen escenario que las Fuerzas Armadas puedan hacerse cargo. Distinto es hacer una labor de policías, para lo cual existen otros elementos, pero todo esto tiene que ser con un mando coordinado, con un mando adecuado y con reglas de uso de la fuerza que den garantía, digamos, ya que uno lo va a incorporar a este tipo de procesos, que también existen todas las valoraciones cuando, por ejemplo, el Carabineros tiene cuando usa la fuerza. Recordemos que ahí hay una presunción. Cuando usa la arma, por ejemplo, en defensa propia, hay una presunción de que está actuando en legítima defensa. Le pongo un ejemplo que es la ley de Retamal, ¿se fija? ¿Eso por qué se hace? Porque se está produciendo un contacto directo con la persona y se está defendiendo un valor común, y tiene el monopolio de la fuerza. Por tanto, hay una presunción que funciona en un sentido, y no simplemente que porque alguien puede usar la fuerza puede ser imputado como era antes. Bueno, ese tipo de temas
obviamente se puede innovar y buscar formas distintas para poder combatir un tema que nos tiene absolutamente desesperados. Si hacemos, se lo planteo al revés, si hacemos más de lo mismo, eso no va a poder enfrentar el nuevo tipo de amenaza que tiene Chile. Chile tiene una amenaza diferente de la tradicional, donde hay crimen organizado. Es que esta palabra es muy importante, Ramón, porque no es enfrentar un delincuente como antiguo, son organizaciones, estamos hablando de equipos de sofisticación, tecnológicos, profesionales, con contactos internacionales, que vienen muchas veces de distintos lugares. Hay muchos grupos que ya se instalaron en Chile. Bueno, eso hay que enfrentarlo de otra manera. Por eso yo sí creo que las Fuerzas Armadas pueden cumplir un rol muy importante en lo que les es propio, pero además tenemos que mejorar tecnológicamente la forma de hacer los seguimientos a las bandas. Tenemos que hacernos cargo de lo que está ocurriendo hoy día en las cárceles, que hoy día los cárteles están no están segregados, sino que están unos con uno y otros con otro, digamos, y eso muchas veces es fuente de organización más que de sanción. Con el control migratorio tiene que ser mucho más enérgico y estricto de lo que ha sido hasta ahora, y creo que hay un acuerdo bien importante en esa materia, mejorar las capacidades de las policías para enfrentar este nuevo tipo de realidad. Por eso que yo sí creo la necesidad de generar una estrategia nacional de seguridad, y que no sea de un gobierno cualquiera sea, sino que sea del Estado, de decir, mira, aquí las cosas cambiaron y tenemos que usar todas las capacidades, y el Estado no puede ser derrotado frente a amenazas de este tipo, porque hay estados que sí han sido derrotados y los efectos de las sociales son dramáticos, y otros que lo han enfrentado, que espero que sea el caso de Chile, que aún estamos a tiempo, a pesar de que el daño que ha generado la inseguridad en los barrios de Chile es terrible, pero aún estamos a tiempo de usar las capacidades, modernizar las instituciones, generar esos cambios que nos permitan enfrentar esta, que es una verdadera batalla. Y creo que pocas veces uno puede usar mejor el concepto. Es una batalla contra aquellos que quieren hacer de Chile un país inseguro. Yo por lo menos creo que tenemos que unirnos más allá de discrepancias para generar un escenario completamente distinto. Senador, entonces, a ver, resumiendo una cosa en el tema que estamos hablando, ¿no? El rol más concreto en estas nuevas tareas de las Fuerzas Armadas. Una cosa es el qué, otra cosa es el cómo. El qué, por ejemplo, para llevarlo a una cuestión bien práctica, para que nuestros amigos auditores lo comprendan y que no es tan alejado porque está sucediendo. En el qué, un sitio como la estación central podría ser declarada como de infraestructura crítica y por lo tanto prestar el apoyo del resguardo de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, ¿cómo lo ve usted? Y en lo concreto, ¿qué pasaría cuando hemos visto en estos últimos días y en reportajes de televisión de hace bastante tiempo que eso está tomado por mafias verdaderamente concertadas que operan en el comercio ambulante, pero no la persona que vende ahí en el pañuelo, sino que claramente mafias que se han tomado y se han apoderado de ese sector y que todos los días, por decirlo de alguna manera bien gráfica, hay incidentes de menor o mayor escala? Entonces, si nosotros consideráramos que eso es una infraestructura crítica y por lo tanto que puede ser sujeto al resguardo de las Fuerzas Armadas, viene el cómo. Cuando se produce un desorden, cuando se quieren tomar eso, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo en la práctica? Ese es el problema específico que usted lo plantea bien. Una cosa es el qué y otro el cómo. El qué tiene que definirse más bien, y eso tiene que ser previamente, más definido en la reforma constitucional, está pensado más en bienes que en personas hoy día, porque es lo que le tiene justificación. Pero yo, tal como usted habla que hay mafias coordinadas, también el Estado tiene que ser coordinado. Ese es el tema de fondo, y si se puede, las policías de investigaciones hacer algo contra las mafias, directamente ellos, pero también con el resguardo del perímetro que puedan tener las Fuerzas Armadas. Le doy un ejemplo. Significa que no es que se hagan cargo de la tarea de enfrentar la mafia en sí misma, pero puede coordinar toda una situación de acopiamiento de la zona o de resguardo de lo que se considere crítico, que puede ser extraordinariamente útil para que las policías puedan desarrollar su labor, que no se sientan que tienen que hacer todo, ¿se fija? Y esa es una fórmula que incorporar. Ahora, para que ojo, las Fuerzas Armadas están preparadas, no en esa lógica. Eso obviamente tiene que generar también es un desafío muy importante para las Fuerzas Armadas, pero yo creo que lo van a hacer, digamos. Pero eso también requiere que el uso de la fuerza
que está pensado en por así decirlo, en la forma tradicional de funcionamiento de las Fuerzas Armadas, también tiene que evolucionar para entender que porque va a tener necesariamente un contacto, porque resguardar bienes también supone hacerse cargo de cuando estos bienes son atacados por personas, y eso al interior de un país. Algo, por ejemplo, algo parecido porque hay una diferencia entre el estado de emergencia de la zona norte con la zona sur, de la Araucanía versus la zona norte. En el norte hay facultades diferentes por el tipo de labor, donde pueden pedir, por ejemplo, control de identidad o pueden hacerse cargo de determinados temas que en el sur no se hacen. Entonces creo que ahí tenemos que innovar, hacer cosas nuevas. A mi juicio es muy importante incorporar a las Fuerzas Armadas con todas las garantías del caso para que ellos puedan ser parte clave en dar esta batalla a favor de recuperar la seguridad nacional. Y estas son las discusiones justamente que estamos dando. Esto es bastante importante, Ramón, porque no había esta conciencia hasta hace poco tiempo atrás. Yo dije al inicio, digamos, el concepto de seguridad nacional se decía que era un concepto que solo tenía que ver cuando Chile tenía una agresión internacional. Hoy ya nos damos cuenta que estas bandas internacionales sí están generando problemas al interior del país que generan un resguardo de seguridad nacional. Es un cambio bien significativo. Por tanto, también los roles tenemos que adecuarlos, y no se puede entender un qué con un nuevo rol de las Fuerzas Armadas si no se le dice también cuál es la misión, y con qué van a contar y con quién van a ser resguardadas también, porque si no, obviamente no tiene sentido pedirles algo que si no va acompañado también con la facultad y la garantía de que eso es parte de una tarea que tenemos que realizar entre todos. Y lo último, senador, ¿usted es de los que también extrañó, por ejemplo, la presencia en la convocatoria del fiscal nacional Ángel Valencia, como han surgido algunos comentarios y críticas al respecto? Mira, la verdad es que el COSENA, en estricto rigor, digamos, está compuesto por, voy a decirlo como dice la norma constitucional, es un organismo que convoca al presidente de la República, que está compuesto por el presidente del Senado, el presidente de la Corte Suprema, el presidente de la Cámara de Diputados, en este caso la Contralora, y los representantes de las Fuerzas Armadas. Esos son como los miembros que están en la convocatoria digamos, constitucional. El presidente puede invitar a distintas autoridades. En este caso ayer estuvo el general director de Carabineros y estuvo el director de la PDI. Yo creo, en lo personal, que obviamente cuando estamos hablando de una naturaleza de esta naturaleza, hubiera sido buena idea haber invitado al fiscal nacional. Yo no insisto. Originalmente también puede haber una explicación, que originalmente el tema a abordar era básicamente el tema de infraestructura crítica, y por tanto en esa materia probablemente el rol del fiscal era distinto. Lo que pasa es que el tema fue girando, y a mí me parecía que era de alguna manera, y me parece bien, hacia un tema de cómo resguardar la seguridad nacional en forma amplia. Y ahí hay temas que probablemente el fiscal también pudo haber dado una opinión relevante, pero esas son facultades que tiene el presidente, digamos, en el órgano constitucional. Le dije cuál era la composición, bueno, pero son, creo que, digamos, datos o enseñanzas que espero que el día de mañana, cuando se reúnan, hacer esa convocatoria más amplia, pero en todo caso facultad del presidente, y yo creo que en eso tenemos que cuidar la institución. Perfecto, le agradecemos su tiempo de conversación aquí con la radio, senador Juan Antonio Coloma, que esté muy bien. Muchas gracias, Ramón, chao. Chao, hasta luego. En Mesa Central, resumen informativo, Tele 13 Radio.